porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle y estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y hoy tengo el gusto de conversar con la maestra Claudia Alonso. Ella es psicóloga educativa y tiene una maestría en Derecho, Política y Administración Pública. Además, trabaja en la Secretaría de Educación Pública en la Dirección de Relaciones Internacionales e Igualdad de Género. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí, por querer conversar con nosotras. Y quizá lo primero que quiero preguntarte es que nos cuentes de tu trayectoria profesional. Un poco el podcast también tiene que ver con darnos a conocer, saber quiénes somos y por qué decimos en la Red de Mujeres Unidas por la Educación que sabemos de educación. Cuéntanos, Claudia. Bienvenida. Bienvenida. Nada más una precisión. Sí estoy en la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Del Estado de Nuevo León. Muy bien. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, y un saludo a todas las colegas de la red. Mi trayectoria para llegar a Mujeres Unidas por la Educación tiene que ver, pues, por este interés particular y profesional que se gestó en mi vida en torno a lo que es la política de igualdad de género. A todo lo que es la búsqueda por los derechos de las mujeres. ¿Y Yo dónde soy, como lo comenzaste digo, bueno, yo comencé con con este el tema tema? en la agenda, sí, claro, Sonia, en el Instituto Nacional Indigenista en el año 1986, imagínate, Wow. con las artesanas de Cherán, son las que me enseñaron a que sí había una diferencia en el desarrollo comunitario entre hombres y mujeres por sus condiciones además de pobreza. Uh-huh. Entonces, el tener que acarrear agua, el traer la leña, pues le restaba tiempo para comercialización de sus artesanías. O sea, para mí desde entonces me queda muy claro lo que es la doble jornada de trabajo. Además, pues auspiciada por muchas teóricas de esa época, algunas periodistas que generaban la doble jornada. Entonces, bueno, desde entonces, Sonia, y luego me profundizo, me dan la oportunidad de trabajar en lo que fue Mujeres en Solidaridad, de todo su diseño, en donde partimos exactamente de la visión de la división sexual del trabajo y de cómo las mujeres pobres pues tenían necesidad de renovar sus condiciones de vida más que los hombres, no porque los hombres no lo tengan, sino por esa doble condición de discriminación y de subordinación. Y de ahí transito, digamos que al sector educativo, es el otro sector, estuve en sector de desarrollo social, luego me voy al sector educativo, y en los años 90, estando en la coordinación de representaciones de la SEP, pues tuve que acompañar ciertos procesos que desde la asesoría del secretario de entonces, el licenciado Limón, eh, pues fuimos. Es decir, fue cuando se regresa la Comisión de Mexicanas y de Organizaciones de la reunión de Beijing, ¿no? De aquella del 94, en donde ya se establece que tenía que haber política, al menos estadísticas, por ejemplo, desagregadas por sexo. Y ese es un puntito que en aquella época con la doctora Sofía Leticia Morales, que ya estaba en la asesoría con el entonces secretario, empezamos a empujar que la estadística también empezara a desagregarse por sexo. Es una cosa mínima que no fue una acción directa mía, sino coadyuvante. Y luego transito del sector educativo hacia, en esa posición que era más de el proceso de cómo consolidar las representaciones de la SEP en los estados, pues no era tanto meter la perspectiva de género entonces, pero transito luego hacia el instituto, bueno, fui representante de la CEP en el estado de Chihuahua, lo cual me abrió los ojos para entender lo que era el sector educativo, definitivamente entender la estructura, lo que significa ser un supervisor, supervisora de zona, lo que significan los jefes de sector, lo que significan las regiones. O sea, me abrió los ojos para entender esta gran dimensión organizacional que implica el sistema educativo y el magisterio mexicano. Y de ahí transito hacia lo que es la política de transparencia y rendición de cuentas. Soy consejera de transparencia
en el Instituto Chihuahuense, y la ley de transparencia y las mujeres, hay un movimiento importante de mujeres en el estado, lograron que en su ley de transparencia se incluyera como criterio de transparencia la perspectiva de género. Entonces yo era la consejera incómoda que no solo exigía transparencia y rendición de cuentas, sino que la información tuviera perspectiva de género, que los datos tuvieran desagregación por sexo. Entonces, bueno, ahí vuelvo a desplegar estos saberes, estos conocimientos, y luego regreso al sector educativo, regreso a la federación, regreso a la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, en donde implementamos pues, la política de transversalidad, lo que implica que toda la estructura de la Secretaría de Educación incorporara la perspectiva de género, una dirección adscrita a lo que era la Subsecretaría de Planeación, y digamos que de ahí transito después como consultora y ahora en el estado de Nuevo León me invitan a trabajar nuevamente la doctora Sofía Leticia para iniciar la política de igualdad en la Secretaría de Educación de Nuevo León. Porque eso que tú comentas se dice súper fácil, es decir, iniciar la política, desagregar con perspectiva de género, es decir, las estadísticas entre hombres y mujeres, etcétera. ¿Te costó trabajo? Porque yo recuerdo que haberte conocido como la primera directora, es decir, hay un cambio en la perspectiva gubernamental de incluir en una dirección en cada secretaría para que transversalizara pues esto que se llama la política de igualdad de género con perspectiva de género en todas las acciones. Y no sé si eso se dice más fácil de lo que es. Sí, se dice muy fácil, pero implica la reconceptualización de los paradigmas que construyen la planeación, el presupuesto, o si te transitas hacia, por ejemplo, en nuestro sector educativo, las normas técnicas escolares, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que una norma técnica escolar que habla del proceso de evaluación considere las características o condiciones de las niñas embarazadas? ¿No? Si coincide o no O las coincide niñas que la fecha. menstruan y que faltan a la escuela por eso. Exactamente, ¿no? Todo lo que son las asistencias. Entonces, eso lo empezamos a trabajar exactamente en el 2015, no, en el 2013 y 14, con esa dirección de revalidación y acreditación, la que hace la norma técnica Ujú. escolar, que te transita y te transversaliza eso hacia toda la República. Y lo tenían identificado lo de las niñas embarazadas como si estuvieran enfermas. Entonces ese fue mi primer debate, ayudarles a entender que no era por un tema de enfermedad, sino por una condición de diferencia biológica entre hombres y mujeres y que teníamos que verlo con una visión pues, pues de derechos y de dignidad, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo vas tú Pero había incorporando. disposición, Claudia. ¿Te encontraste este, con personas dispuestas a entender mm, y a cambiar la política o el paradigma, como tú dices? Mira, tuve la gran suerte que el secretario y el entonces subsecretario Enrique del Val, que era quien me invitó a trabajar en ese momento, o sea, era gente más abierta y convencida. Las Ya. resistencias a la igualdad de género, Sonia, la tenemos hoy mismo. O sea, Sí, claro. es, es el orden patriarcal el que organiza y estructura las instituciones, las formas, los procedimientos, pero también las identidades de la persona. Entonces, resistencia siempre he tenido, siempre, a la fecha, Pero, por ejemplo, ¿no? ¿te enfrentas más a resistencias de funcionarios o funcionarias? Porque uno dice, todas las Eh, mujeres están en la igualdad de género y la respuesta es no. no, creo que has hecho una pregunta sumamente relevante, Sonia. No, es conciencia de género lo que te permite que las personas, sea hombre o sea mujer, tenga más capacidad para comprender la desigualdad estructural. Y de ahí entonces implica el que vayan reconociendo cómo su función sí puede estar negando la diferencia y la desigualdad o fortaleciéndola y reproduciendo, porque esa es la meta de la política de transversalidad de la perspectiva de género, que le ayudes al servidor, servidora pública a identificar si su definición de política está siendo ciega al género, o sea, no lo ve y eso entonces refuerza. O, por ejemplo, visiones como el que en la de Jesús, pongo este ejemplo concreto, y sí, era un cuerpo de mujer quien me cuestionó que estuviéramos impulsando la creación de guarderías
en las instituciones de educación superior, que lo teníamos estructurado con la DGESU, la Dirección General de Educación Superior, junto con el incluir en la currícula una asignatura. Entonces, en las reglas de operación que iban a las universidades autónomas de los estados, había también la condición de que se crearan guarderías y dábamos el presupuesto para eso. Pues cuando llega una mujer y me dice, oye, es que eso está generando una dependencia hacia la Secretaría para una responsabilidad que no la vamos a poder soportar. Y hoy la discusión que tenemos hoy mismo precisamente es quién cuida a los hijos de los maestros, pero también del alumnado. ¿Cómo ayudar al servidor y servidora pública a comprender que el abandono escolar, que es tú como sector educativo tienes la meta de garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión oportuna? Una guardería te permite que la alumna o incluso el alumno, que pueda ser el que tiene la responsabilidad de la crianza también, no alargue su proceso educativo porque no tiene quien le cuide a su hijo. Entonces, toma, en lugar de 13 materias, toma 5. Entonces, se alarga su proceso de formación y no tiene tampoco la tranquilidad que una guardería te permite o una estancia, un centro de desarrollo infantil te permite dejar a tu hijo. Entonces, esas son de las políticas, Sonia, que hoy, por ejemplo, se discuten con mucha fuerza de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, cómo el sistema educativo forma parte de esa red del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué ir a la escuela garantiza no solo al niño su desarrollo, sino garantiza que el Estado se haga cargo de esta corresponsabilidad en los cuidados? Eso, el sistema educativo tiene infinidad de elementos. La otra es la política laboral. Un sistema educativo altamente feminizado, que quiero aclarar, al menos en Nuevo León, no tenemos en la cúspide, ni tenemos en las en las supervisiones mayoritariamente hombres, no, mayoritariamente mujeres. O sea, es una institución altamente feminizada. ¿Cómo lograr que las mujeres incorporen la perspectiva de género? Porque también ellas son altamente discriminadoras, altamente violentadoras. O sea, la reproducción de la forma de entender el ejercicio de la autoridad o del poder, lo reproducimos hombres y mujeres. No es exclusivo de los hombres. Ahora bien, sí tiene una condición diferente el que seamos mujeres. Somos más sensibles a comprender la discriminación porque la vivimos. Yeah. O tenemos más capacidad de identificar situaciones de discriminación porque la vivimos. Pero ojo, Sonia, el mandato patriarcal a nosotras nos dio como mandato sostener ese orden. Por eso también somos tan rígidas en el sistema educativo, algunas docentes, algunas supervisoras. Ellas, el orden te dice que la disciplina se inicia con la apariencia y la apariencia sabemos que no forma. ¿Y a qué me refiero con la apariencia? El que si van de colitas, con uniforme, con moño, y por esas razones sancionan al alumnado. Y esa apariencia, pues sabemos que no es el eje central de un proceso formativo y educativo, ¿no? Pero muchas mujeres, como nos educan en esta visión de la feminidad y de la limpieza y del orden, pues lo transminamos en todo lo que hacemos sin toma de conciencia. Cuando empiezas a trabajar estos factores, pues toman conciencia, ¿no? Claudia, si tuvieras que hacerle una recomendación, estamos por terminar nuestro programa, pues tuvieras que hacerle una recomendación a cualquier hombre o mujer del sector educativo, pero también de la sociedad en general. ¿Cómo darse cuenta si discriminan o no discriminan? ¿Qué les recomendarías para cerrar? Gracias. Sí, Sonia, mira, lo que hacemos en los talleres de capacitación al personal docente o al personal de servicio de la administración. La primera pregunta que te tienes que voltear a hacer es mirar cómo tú ves el cuerpo de una mujer o de un hombre. Mirar si la ves fea o bonita porque se arregló o no se arregló. O sea, eso es muy cotidiano, es día a día. Sí, claro.
porque además la palabra misma, por eso el lenguaje incluyente implica también nombrarnos, pero también reflexionar sobre lo que decimos. Arreglarse. ¿Qué significa arreglar? O sea, estamos desarregladas. ¿Qué significa estar arreglado o no arreglado? Servir, utilidad. Todos estamos en condiciones de servirnos. ¿Qué otra palabra podríamos usar en lugar de arreglarnos? Te acicalaste, te bañaste, te pusiste, saliste de tu casa, pero el concepto de arreglar tiene una profunda arraigo de lo que significa el estereotipo de estar presentable para los otros, y es más fuerte hacia las mujeres que hacia los hombres. Claro. La mujer que no se pinta el pelo, la mujer que no se viste bajo ciertos cánones, pues se ve fachosa, fodonga, o sea, son los conceptos que usamos, ¿no? Esa es una. La otra, cuando estás frente a tus hijas, a tus hijos, pues checar si les estás dando la responsabilidad de lavar los platos a ella de manera más automática que a él, al niño, ¿no? Lo hacemos inconscientemente, de manera automática. Identificar qué tanto te incorporas o qué tanto te molesta que una mujer tome decisiones en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué tanto te incomoda que lo que ella dice te incomoda por lo que dice o porque eso que dice ella, si lo dijera un hombre, ¿cómo lo vivirías? Estarnos espejeando, Sonia. Y además, vincularlo con la interseccionalidad. Es decir, me molesta más cuando lo dice una mujer blanca o una mujer con rasgos de población indígena, étnica o afromexicana. O sea, ¿cómo percibo el decir, el accionar de las personas en relación a su aspecto? ¿Qué tanto yo incluyo en mis espacios escolares o en mis espacios laborales la diversidad y la diferencia? ¿Qué tanto me hace ruido? ¿Por qué me amplío a la parte interseccional o de las otras desigualdades y discriminaciones? Porque el género atraviesa todas estas desigualdades. Tener perspectiva de género atraviesa todo, Sonia. Es complejo, pero empieza con nosotras y nosotros mismos. Claudia, y yo te agradezco muchísimo. Qué lástima que se acaba este episodio y tenemos que irnos, porque la conversación es francamente muy interesante y da para 1 y 1000 programas. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10, porque como saben, nosotras sabemos de educación. Muchísimas gracias, Claudia, y hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.